Hola chicos, sus apuntes de esta semana llevarán por nombre Apuntes Semana 19, que es en la que estamos, ¿vale? Para que subas tus apuntes con ese nombre y ya sabes que es en PDF, para que luego no te andes quejando que te bajo muchos puntos porque no los pones como se te indican desde el principio, ¿sale? Así que aguas con eso. El nombre de nuestra unidad número 2 inicia con el tema de combustibles químicos y la unidad 2 en general. Compuestos orgánicos. ¿Sale? Y como les mencionaba hace rato, nuestro tema es combustibles químicos. Los combustibles químicos los vamos a definir como todo aquel compuesto que es capaz de iniciar fuego. ¿Sale? Y tenemos combustibles químicos en los tres estados de la materia, en estado sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido encontraremos, por ejemplo, la madera. En estado líquido encontraremos, por ejemplo, el petróleo. Y en estado de gaseoso, el gas butano. ¿Sale? Esos son los combustibles químicos y un ejemplo de ello. La primera actividad será colocarme otros tres ejemplos de combustibles químicos sólidos, combustibles químicos líquidos y gaseosos. ¿Vale? Pausa el video para que realices esta actividad, me mandas foto mientras yo continúo. ¿Sale? Bien, la rama de la química que se encarga del estudio de los eh, compuestos orgánicos en general se le llama química del carbono o química orgánica. Por obviedad es porque la mayoría de los combustibles químicos y de los compuestos orgánicos tienen el elemento carbono en su estructura. El carbono forma enlaces consigo mismo y con otros elementos. Tiene una facilidad muy grande de unirse con otros elementos químicos y a partir de ahí es por lo que la mayoría de los elementos vivos contienen este elemento en mayor o menor medida. El ser humano, por ejemplo, tiene gran cantidad de carbono en el cuerpo. Entonces, es de los elementos más abundantes también en la naturaleza. Los compuestos orgánicos en general presentan características que los diferencian de los compuestos inorgánicos. Los inorgánicos son menos abundantes, pero sí obviamente se encuentran en la naturaleza. Hablamos de que los compuestos orgánicos con carbono en su estructura hay alrededor de 4 millones de compuestos orgánicos diferentes con carbono, mientras que los inorgánicos son aproximadamente unos 100.000, es decir, una cantidad muchísimo menor. La característica de los compuestos orgánicos, la primera característica es que todos contienen carbono en sus moléculas. La segunda, masa molecular elevada. El siguiente, se disuelven fácilmente en sustancias orgánicas. Esto es como el alcohol, el benceno, etcétera.
¿sale? En el agua es muy difícil que se disuelvan. Y la última característica es que se descomponen al calentarlos a temperatura elevada. ¿Vale? Los elementos de carbono tienden a unirse en diferentes tipos de enlace. Esos tipos de enlaces se clasifican en tres: sencillo, doble y triple. Es decir, estos enlaces sencillos, dobles o triples es la fuerza con la que cada una de las estructuras se unen entre sí. Sencillo es una línea, doble son dos líneas y es más resistente, y el triple son enlaces muy fuertes y se representan a través de esta forma. Esos son los tipos de enlace que contienen los elementos eh, de carbono. También pueden unirse en tipos de cadena. Los tipos de cadena pueden ser dos principalmente. Una cadena que se llama lineal o sencilla, que consiste en que los átomos de carbono se unen en esa forma, así, lineal, en una sola línea. Y la segunda es la ramificada, es decir, no solamente se unen en una dirección, sino que su estructura comienza a variar en diferentes ángulos o en diferentes formas. Y a esta se le llama cadena ramificada. Y ya perdí mi nota. Ya la encontré. ¿Vale? Se les llama entonces cadenas ramificadas. También pueden unirse de forma cíclica. Por ejemplo, formando figuras geométricas. Y a eso se le llama hemocíclica. ¿Sale? Es otra forma en la que se pueden unir los átomos de carbono en ese tipo de cadenas. ¿Sale? Anotamos hasta acá y continuamos. Como tu segunda actividad me vas a investigar con tus palabras estas sencillas preguntas. ¿Para qué se utilizan los combustibles químicos? Es la primera pregunta. La segunda, me vas a investigar el nombre de algunos combustibles que se producen en México y para qué se utilizan. Nombre de combustibles producidos en México y para qué se utilizan. Y solamente esas dos. Obviamente necesito que te
haga una investigación profunda en relación a el nombre de los combustibles producidos en México y para qué se utilizan. ¿Sale? Si terminas, me mandas WhatsApp para revisar tu actividad, ¿sale? Tienes dos actividades en este video, así que, pues nada, sería todo por el día de hoy. Recuerda tomar tus notas lo mejor posible.